En muchos países del mundo, algunas personas se preguntan por qué la población no ha hecho nada para detener esta dictadura. Pero la realidad es que en Venezuela se han registrado protestas masivas en contra del régimen de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, las cuales han sido severamente reprimidas por parte del gobierno. Para el año 2014 se llevaron a cabo protestas multitudinarias en casi todos los estados del país y cuyo epicentro fue la capital venezolana. Los manifestantes reclamaban un cambio de gobierno y el cese de la injerencia cubana en la política nacional. Estas protestas dejaron varios estudiantes universitarios y líderes políticos muertos en las calles del país. Muchos venezolanos, hartos del hambre, la inseguridad, la miseria y la represión de parte del régimen, decidieron responder a los represores con piedras u objetos contundentes. Pero esto trajo aún más retaliación por parte del gobierno, que respondió con balas y también con tortura para muchos protestantes y estudiantes. Entre los estudiantes asesinados por la dictadura en el año 2014 se encuentran Basilda Costa, Roberto Redman y la reina de belleza venezolana, Génesis Carmona. En este año las manifestaciones y disturbios dejaron un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1.854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal venezolano documentó 33 casos de tortura. Este escenario fue usado por el régimen como pretexto para retirar la señal de la cadena de televisión colombiana NTN 24 y la estadounidense CNN en español, que se emitían en Venezuela a través de las cableras privadas, al tiempo que restringieron la señal de estos dos canales por internet. En los últimos 3 años de gobierno de Nicolás Maduro fueron asesinadas 81.334 personas, sumado a las 287.926 muertes violentas que se registraron en el país con el gobierno socialista. En el año 2017 también se registraron contundentes manifestaciones en Venezuela tras la agudización de la crisis económica, la disolución de la Asamblea Nacional y la negación del Consejo Nacional Electoral de efectuar un referéndum revocatorio para la salida de Nicolás Maduro. Estas protestas dejaron un saldo de al menos 163 ciudadanos venezolanos fallecidos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las protestas y responsabilizó al gobierno de la muerte de al menos 73 manifestantes. Entre los asesinados en las calles de Venezuela durante las protestas del año 2017 se encuentran Neomar Lander, de tan solo 17 años de edad, quien falleció tras recibir un impacto de bomba lacrimógena en el pecho por parte de los represores enviados por el régimen. Así como también destaca el caso de Juan Pablo Pernalete, estudiante universitario y profesor de baloncesto, joven venezolano de 20 años de edad, quien fue asesinado por un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro. Para el año 2019 también se registraron protestas masivas en Venezuela, tras la esperanza de miles de venezolanos de un cambio definitivo en el país, en el contexto de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino, quien se juramentó tras la aplicación del artículo 233 de la Constitución y contar con el apoyo internacional, luego de que Nicolás Maduro no fuera reconocido como presidente por más de 90 países del mundo, tras el evidente fraude electoral del año 2018. Recordemos que en el año 2015, pese a las irregularidades en el ámbito electoral de parte del gobierno, la oposición venezolana había ganado la mayoría en el Parlamento y para el año 2019 el presidente de esa Cámara Legislativa era el opositor Juan Guaidó. Por tal razón, se consagró como presidente interino del país y recibió el apoyo espontáneo e inmediato de casi toda la comunidad internacional, exceptuando los gobiernos que tenían acuerdos con la dictadura de Nicolás Maduro, como Rusia y Cuba. En este contexto, miles de venezolanos salieron a las calles a protestar de manera pacífica, pero fueron brutalmente reprimidos por el gobierno.
Según el Foro Penal, esta represión dejó un saldo de al menos 50 personas fallecidas, mientras que 653 fueron arrestadas por protestar o hablar en contra del gobierno. Pese a la insostenible situación del país, Nicolás Maduro, lejos de ejecutar una política de conciliación para abandonar el gobierno, agudizó la represión, la tortura y la persecución, y acusó a los protestantes de nazis y terroristas. También buscó mesas de acuerdos con algunos actores de la oposición, pero no para su salida del gobierno, sino para aprovecharlo como una estrategia política para continuar con su régimen. Más adelante emprendería una campaña de desprestigio en contra de los actores políticos de oposición que se sentaron a dialogar con él y otros miembros de su régimen, usando este escenario como una estrategia para incrementar el desprestigio hacia la oposición. Sumado a toda esta situación crítica que se vive en Venezuela, la delincuencia durante el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, se incrementó mucho más que en los últimos 40 años de democracia que se vivieron en el país. Desde la elección de Hugo Chávez en el año 1998, se implementaron aproximadamente 20 planes de seguridad con la intención de hacer frente a la inseguridad, pero paradójicamente Venezuela durante ese lapso se convirtió en uno de los países más violentos y peligrosos del planeta. Según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, en Venezuela cada 20 minutos un venezolano era asesinado en las calles.